Gracias. Vamos a continuar entonces con las presentaciones que tenemos programadas en el track. Voy a invitar a la ingeniera Gloria Lucía Ruiz. Ella es ingeniera civil, tiene especialización en SIC, en geotecnia y una especialización en estudios sociales de la ciencia. ¿Dije bien? Actualmente es la coordinadora del grupo de evaluación de amenazas por movimiento de masa de la Dirección Técnica Geoamenazas en el Servicio Geológico Colombiano. Ingeniera, muchas gracias. Creo que tú vas a usar este, sí. Muy buenos días, muchas gracias a la organización por permitirnos presentar este trabajo que venimos realizando en el Servicio Geológico Colombiano denominado Mapa Nacional de Amenaza por Movimientos en Masa. Históricamente nosotros hemos venido trabajando en este tema desde el año 2001, cuando publicamos el primer Mapa Nacional de Amenaza Relativa por Movimientos en Masa, y en ese entonces se trabajó en escala 1, 1,5 millones, porque los insumos que teníamos en ese momento pues estaban en ese nivel de escala. Posteriormente, en el año 2010, generamos de manera conjunta con el IDEAM una nueva versión de este mapa, mejorando la resolución de escala. Esa escala pues fue a escala 1 en 500.000. Y este es el resultado que se obtuvo, donde vemos que pues no nos dice nada nuevo. Finalmente toda nuestra zona andina y todas nuestras zonas montañosas pues tienen diferentes niveles de amenaza. ¿Cuál era el reto del Servicio Geológico? Era mejorar esta resolución de escala, trabajando precisamente en esas zonas donde se había definido que la amenaza era alta o muy alta. Entonces, en total, cuando nosotros cambiamos de escala, como bien nos lo decían anteriormente, un mapa 500.000 está conformado por 26 planchas y el mapa que hicimos a 1,5 millones pues era un único mapa. Cuando pensamos en trabajar a escala 1 en 100.000, pues obviamente se multiplica el número de planchas. Estamos hablando que esta zona que está siendo cubierta por este mapa, por esta temática, está conformada por 278 planchas. ¿Eso qué implica? Implica que se debe hacer un trabajo estandarizado para que los que van a construir estas planchas lo realicen de manera adecuada. Porque pensar que lo hiciera una sola institución como es el Servicio Geológico Colombiano pues implicaba muchísimo tiempo. En ese sentido, nosotros generamos una estrategia. ¿Cuál fue la estrategia? Invitar a las universidades que tienen facultad de geología, que en el país pues son las que están aquí y que ya tienen personas graduadas. Hay otras 2 facultades que están en el proceso de graduar sus primeros alumnos, pero serán los próximos 2 años. Entonces, en ese momento estoy hablando del año 2012, 2013, finales de 2012, comienzos de 2013, invitamos a todas las universidades y seguimos trabajando de manera conjunta con el IDEAM, por cuanto en el momento que construimos el mapa 500.000, dentro de esa estrategia estaba planteada seguir trabajando de manera conjunta a escala 1 en 100.000. ¿Qué hicimos? Básicamente, a partir de nuestro mapa 500.000 y a partir de la existencia de insumos a escala 1 en 100.000, empezamos a generar bloques de trabajo y firmar convenios especiales de cooperación con cada una de las universidades, de tal manera que al final teníamos un total de 20 bloques repartidos en las diferentes universidades, en los diferentes convenios. Estos eran los 20 bloques que construyen las universidades y estas planchas, que son en total 27, las construimos directamente en el grupo de trabajo del Servicio Geológico Colombiano, para un total de 278 planchas. Construir estas planchas implica un reto muy grande en cuanto al proceso de estandarización, y es ahí donde nuestras herramientas SIC pues son muy útiles siempre y cuando tengamos este proceso. Si no lo tenemos, pues cada uno va a construir las cosas a su manera. ¿En qué trabajamos nosotros? Primero, se debería generar la información de manera estandarizada. Se debería organizar y presentar de manera estandarizada, y el control de calidad que ejercía el Servicio Geológico o que ejerce el Servicio Geológico sobre este trabajo, pues tiene que tener precisamente un proceso estándar, tanto en lo que se revisa, lo que se aprueba y cómo se hace este proceso. Entonces miremos cómo esta generación de información empieza
desde la construcción de los documentos metodológicos que empezamos nosotros en el año 2011, a partir de 3 planchas pilotos generamos los respectivos documentos metodológicos. Estos documentos metodológicos no son estáticos, por eso nuestra estrategia no fue salir a la consultoría, sino fue incluir las universidades, porque son procesos que se van construyendo en el camino. Eso implicaba seguir avanzando en esos procesos de estandarización. Entonces, tengo la propuesta metodológica sistemática para la generación de mapas geomorfológicos. ¿Por qué? Porque dentro de los insumos definidos, dentro de la metodología que utilizamos inicialmente en el mapa 500.000, había un insumo que a escala 100.000 no tenía ninguna entidad, que es el mapa geomorfológico escala 1 en 100.000. Entonces había necesidad de construir estas planchas, razón por la cual se construyó una propuesta metodológica, cuya primera versión es del año 2012, y ahí tenemos precisamente toda la descripción de las actividades que se deben realizar, cómo se deben realizar, cuál es la manera en que se debe trabajar, cómo debe ser el trabajo de oficina, cómo debe ser el trabajo de campo, cuáles son los datos que se toman, cómo se deben nombrar cada una de las unidades, y se generó lo que llamamos un glosario de términos que se fue construyendo. Se tuvo una primera versión y se fue complementando con la participación de los expertos de las universidades. Entonces este glosario nos permitía precisamente generar mapas en donde las unidades iban a tener una misma forma de obtención, una misma forma de descripción, una misma forma de representación. Tenemos entonces también el documento metodológico para la zonificación de susceptibilidad y amenaza, en donde, partiendo de la metodología, que básicamente es una metodología heurística, jerárquica, en donde tenemos las variables de geología, de suelos, de cobertura de la tierra, de geomorfología, que fue, digamos, la variable que se construyó, y la demás información ya existía, es decir, planchas 100.000 del Servicio Geológico, estudios de suelos del IGAC y el mapa de cobertura de la tierra construido por el IDEAM y las otras entidades del SINA. Entonces, nuestro documento metodológico le presenta a los ejecutores de las planchas cómo se deben construir, cómo debe, digamos, cada una de las variables, cuál es el peso de las variables, cuáles son los atributos de cada una de estas variables, cómo para, acá en el caso del ejemplo de la geología, de sus atributos, cómo debe ser calificado cada uno de estos atributos de acuerdo con las diferentes unidades geológicas que se iban a encontrar dentro de las planchas. Entonces, esta era la carta de navegación que tienen las universidades para construir cada una de las variables, así como les muestro el ejemplo de geología está para cada una de las variables. Ya una vez se empieza el proceso de generación de la información, se debe decir cómo se debe organizar. Estamos hablando de generar 278 planchas con todos sus archivos, entonces necesitábamos mostrar la manera cómo se debe organizar toda la información para poder ser no solamente almacenada, sino distribuida posteriormente. Entonces aquí tendríamos la organización, la estructura de almacenamiento de las planchas geomorfológicas y cómo cada uno de sus dominios fueron definidos, cada uno de los datasets, cada una de las variables que participan dentro del proceso. Y tanto para la parte de geomorfología como para la parte de susceptibilidad y amenaza. Entonces aquí tendremos toda la manera como ellos deben organizar y entregar la información obedeciendo a los estándares del Servicio Geológico y obedeciendo a los estándares que nos permiten posteriormente colocar toda esta información en servicios a través de la web. Entonces, cada una de las variables tiene definido su feature class, tiene definidos, digamos, todos estos atributos que debe contener la información que debe ser entregada al Servicio Geológico en cada uno de los atributos de las variables. Lo otro es la presentación de los resultados debe obedecer también a los estándares del Servicio Geológico. Entonces tenemos pues la parte de la presentación cartográfica, como lo mostró también el geólogo Jorge en la conferencia anterior, pues nosotros tenemos unos estándares institucionales y partiendo de los estándares institucionales, pues se les entregó a ellos cuál era la conformación de cada uno de los espacios que debe generarse para
los productos, tanto para los productos internos del servicio geológico como para los productos que fueron construidos mediante convenio con algunas de las universidades, porque como ya les mostré, algunos los construyen las universidades y otros los construimos nosotros. Y cada uno de los componentes de estos data frame. Cada plancha geomorfológica debe ir acompañada de un perfil, y ese perfil también se le definieron todos los estándares en cuanto a su distribución, su forma de construcción y su forma de presentarse dentro de la plancha. Lo mismo la parte de las grillas, todo, la etiqueta, la parte de la simbología, tanto para geomorfología como para susceptibilidad y amenaza, y toda la simbología, para el caso de geomorfología, porque como obedece precisamente a todo el glosario, pues todo esto tiene que obedecer a unos mismos estándares. Al final tenemos un ejemplo de un mapa de geomorfología a escala 100.000. Esta es una de las planchas construidas por el Servicio Geológico directamente, y este es un ejemplo de una plancha de susceptibilidad para esa misma zona que corresponde a la plancha 149 y el mapa de amenaza. Pero como este proceso no se hacía solo, sino que estaba siendo construido, digamos, cuentas más, cuentas menos, son más de 250 personas trabajando en este proyecto a lo largo y ancho del país en las facultades de geología. Entonces eso implica que el control de calidad debe ser muy estricto. Entonces nosotros generamos una serie de procesos que nos permite, una vez recibido el producto que nos entrega la universidad, realizar una serie de pasos de tal manera que no, entre comillas, perdamos el tiempo. Si no pasa alguno de estos filtros, pues sencillamente se le devuelve con las respectivas observaciones a la universidad para que realice las correcciones. Hay algunos pasos en los que si definitivamente no pasa algunos filtros, pues no vale la pena seguir en ese proceso de revisión. Y cada uno de estos procesos entonces nos muestra cómo hacemos una revisión, no solamente de los estándares de la presentación, sino también un control de calidad temático para cada una de las temáticas, no solamente durante el proceso de construcción de las variables, sino durante la construcción del mapa final de susceptibilidad y amenaza. Entonces tenemos todos estos procesos y se generaron una serie de formatos para que el grupo de trabajo al interior del servicio geológico también tenga un mismo criterio, porque si nosotros tenemos 6 u 8 geólogos participando en este proceso y otros 6 u 8 ingenieros también trabajando en el proceso de supervisión, se deben tener unos criterios estandarizados para llenar precisamente todos estos formatos. Entonces tenemos los formatos para revisar cada uno de los aspectos, tanto de organización, digamos que nos cumplan precisamente toda la parte de estructuración de la información dentro del SIG, que tengan toda la información relacionada con los productos finales, que estos productos finales obedezcan precisamente a los estándares que se han definido tanto a nivel cartográfico como nivel documental. Entonces, todos estos son para cada uno de los aspectos que estamos revisando. ¿Y en qué vamos? Este es un proceso que empezó, como les digo, en el año 2011, construimos 3 planchas piloto con base en las cuales se generan los documentos metodológicos y todo el proceso de estandarización. Se empezó a construir en el año 2012 cuando se entregó el primer bloque mediante un convenio de cooperación. En el año 2013 es cuando se firma la gran mayoría de los convenios, terminando de firmar los últimos convenios en el año 2014. Esperamos este año tener pues todo el mapa. ¿En qué vamos? Cada una de las variables ya las tenemos casi listas. Entonces tenemos, esta es la variable de geología, susceptibilidad por geología. Debo aclarar que el bloque 19 y el bloque 20 fueron los que se firmaron finalizando el año 2014, comenzando el 2015, por lo tanto no tenemos avance. Y este es el bloque que corresponde al IDEAM, que pues ellos van a otro ritmo, pero lo que nosotros firmamos y ya tenemos, digamos, estandarizado, pues tenemos aquí ya la variable de susceptibilidad por geología. Tenemos digamos el mapa geomorfológico a escala 100.000, ya casi listo, nos faltan, como les digo, bloques 19 y 20 y bloque 2 del IDEAM. La susceptibilidad por geomorfología, que depende precisamente de que hayamos construido las planchas geomorfológicas y construido la variable de acuerdo con el documento metodológico. La susceptibilidad por suelos edáficos, la susceptibilidad por cobertura de la tierra, que en este caso sí ya tenemos el bloque de IDEAM entregado.
y este es el mapa de susceptibilidad a los movimientos en masa, la versión que tenemos actualmente. Es importante resaltar que no es versión final, que hay algunos bloques que todavía no nos casan bien dentro de nuestro rompecabezas, porque estamos precisamente en ese proceso de revisión y ajustes de parte de la universidad. Y finalmente nuestro mapa de amenaza, que igual que el anterior está precisamente en ese proceso de revisión y ajustes. Ellos deben entregar por cada una de las planchas la respectiva memoria explicativa, en este caso es la memoria explicativa del mapa geomorfológico con su respectivo mapa, cumpliendo precisamente los estándares de representación. Aquí pues vemos este de una universidad, construido por una universidad, y la memoria, digamos cada uno, ese es otro ejemplo. Dentro de las memorias geomorfológicas se debe incluir bloque de diagramas que expliquen precisamente esa evolución geomorfológica del área de estudio. Y todo este tiene además no solamente controles de presentación, sino también temáticos. Y al final estos son ejemplos de memoria explicativa de susceptibilidad de amenaza y un ejemplo que este fue construido por la EAFIT, plancha 204 de Río Sucio en cuanto a susceptibilidad y amenaza. Ya para terminar y digamos haciendo honor al nombre que le dimos a esta conferencia, este es un producto geocientífico a servicio del país. Si bien no hemos terminado, la idea es poder terminar finalizando este año, comenzando el año entrante, es que está disponible a través de la web. ¿Para qué? Pues porque finalmente este es un insumo para planificación territorial. Si nosotros miramos desde el orden nacional, regional y local, pues la utilidad de este mapa a escala 100.000 primero es para las entidades del orden nacional. Entidades como la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional Minera, la Agencia Nacional de Infraestructura y todas las demás entidades del orden nacional que planifican nuestro territorio. Es diferente planificar un territorio con este mapa, a ver, me devuelvo un poco. Si yo voy a hacer trazados de vías, yo puedo saber dónde voy a tener problemas en mis procesos contractuales, dónde debo focalizar los estudios para evitar que tenga problemas cuando estas vías sean entregadas. Si voy a hacer un trazado de algún oleoducto, entonces digamos desde el punto de vista nacional, mejora la resolución del 500.000 y da herramientas para toma de decisión. Desde el punto de vista regional, pues estamos ya hablando que nos permite tomar decisiones en cuanto a planificación del territorio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las corporaciones autónomas regionales pues tienen sus planchas en miles dentro de su área de jurisdicción y podrán tomar decisiones en cuanto a planificación territorial, gestión de riesgo, es decir, es un insumo base para los planes de ordenamiento y manejo de cuencas y nos permite definir esas zonas donde se necesitan estudios a mejor escala de detalle. ¿Cuál sería la siguiente escala de trabajo? La escala 1 en 25.000, que si miramos el número de planchas, pues nos ascienden a más de 600 planchas las zonas en las cuales tendríamos evaluado la amenaza alta por movimientos en masa. Entonces, digamos que este es un mapa que por su escala de detalle le permite a los departamentos y a las corporaciones tomar decisiones, a las entidades del orden nacional igualmente, pero sí es muy importante resaltar que no es el insumo para el ordenamiento territorial municipal, en donde la norma nos dice que la evaluación de amenaza debe estar realizada a escala 1 en 25.000 para las zonas rurales y 1 en 5.000 para las zonas urbanas, entonces es muy diferente la escala de trabajo. Nosotros como grupo de trabajo estamos generando guías metodológicas, la primera guía fue entregada en mayo del presente año, que se les entregamos a los alcaldes y básicamente está enfocada a la generación de estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimiento de masa a escala detallada, escala 1 en 5.000 y escala 1 en 2.000. Ese es un insumo que ya está a través de la web y estamos trabajando en las guías metodológicas para los proyectos de escala 1 en 25.000 que esperamos sea nuestro próximo mapa del orden nacional. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta y puedo resolverlo, con mucho gusto.
¿Preguntas acá? A ver. Perdón, me paso por acá. Dentro de los huecos que mostraste que no están, La Guajira veo que tampoco está. Básicamente la Alta Guajira no quedó incluida, porque en el mapa 500.000 digamos que es predominantemente amenaza baja y porque los recursos no nos alcanzaron. Son las dos razones, es decir, sin hablar más largo. Sí queríamos incluir la Alta Guajira precisamente por la zona de Lomeríos de la parte pues más norte, pero definitivamente cuando se generaron estos dos bloques no fue posible incluirlo por recursos económicos. Es importante, ya que toco ese tema, decir que este proceso nos ha costado alrededor de 26.000 millones de pesos. Entonces es un esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional para entregar herramientas a las entidades del orden regional, es decir, es un apoyo para las regiones en cuanto a la toma de decisiones. Hola, la ingeniera. Todo bien. Muchas gracias, ingeniera Gloria. Un obsequio por su participación. Otra. Bueno, nosotros en este momento, ¿qué tenemos disponible? Tenemos disponible todos los documentos metodológicos, están ya disponibles al público en general, esos están en la biblioteca, fueron productos ya oficializados de tiempo atrás. Estamos empezando el proceso de oficialización de todas y cada una de las planchas y el documento de estándares también se está oficializando. Es decir, ahí donde está definido precisamente toda la estructura de las bases de datos. Es importante aclarar que este obedece al modelo utilizado, que es un modelo heurístico que no necesariamente es el mismo que se iría a aplicar para escala 25.000, por eso cuando generemos el escala 25.000, que debe utilizar otro método, porque un método heurístico a escala 25.000 realmente no es aplicable, los resultados no son, digamos, tan valederos. Para el caso 25.000 serían unos métodos estadísticos o de pronto probabilísticos bivariados, pero para escala 100.000 ya tenemos este documento oficializado y puede ser consultado por cualquier persona. Muchas gracias, ingeniero, muy amable de nuevo. Dan 2 minutos mientras cambiamos el equipo y ya continuamos.